todos. Vamos a seguir con el tema de antiinflamatorios, vamos acabando ya, y hoy vamos a ver los glucocorticoides. Bueno, vamos a intentar explicar un poquito la fisiología que hay detrás del mecanismo que producen estos fármacos. Nosotros tenemos glucocorticoides endógenos, o corticoides como se les llama en general. ¿Cómo se sintetizan estos glucocorticoides endógenos? Bien, si miráis el gráfico, en el hipotálamo se secreta una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina. De derecha a izquierda en inglés, hormona liberadora de corticotropina. Se secreta en respuesta a factores estresantes como puede ser un trauma, como puede ser fiebre. Esta hormona liberadora de corticotropina hace exactamente eso, liberar corticotropina, que es una hormona llamada ACTH. Y eso se produce en la hipófisis o también llamada pituitaria. Así que la hipófisis, como digo, secreta corticotropina, ACTH, en respuesta a la hormona del hipotálamo, que a su vez lo hace en respuesta a unos factores externos. Bien, esta ACTH lo que hace, como todas las hormonas, ir al torrente sanguíneo y buscar su órgano diana, que en este caso son las glándulas suprarrenales, que están encima de los riñones. Cuando se une su receptor en esta glándula suprarrenal, se produce la síntesis de glucocorticoides endógenos, en concreto de cortisol, también llamado hidrocortisona. Así que el cortisol es este glucocorticoide endógeno, que produce un feedback negativo, ya sabéis, ese sistema por el cual cuando se produce demasiado de un producto se inhibe su propia síntesis, eso es un feedback negativo. Esta es la manera en que se produce o se sintetiza glucocorticoide endógeno, cortisol. No solamente la interacción de ACTH con el receptor produce esa síntesis de cortisol, sino que también aumenta la actividad en general de la glándula suprarrenal, aumenta el flujo sanguíneo, incluso se produce hipertrofia, se hace más grande. Y tampoco se sintetiza cortisol únicamente, se sintetizan también en las glándulas suprarrenales, se sintetizan otros corticoides, en este caso se llaman mineralocorticoides, que tienen más importancia en el metabolismo del agua, de la sal y en acciones periféricas de este metabolismo, que tienen que ver con la angiotensina 2. Pero digamos que esto lo vamos a quedar aparte, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar sobre el cortisol y sus acciones. Esto no es para que os aprendáis las cifras, simplemente que veáis que la síntesis de cortisol endógena no es continua, sino que sigue lo que se llama el ritmo circadiano, es decir, varía entre el día y la noche. La media es de 15 miligramos día, pero veis que a las 8 de la mañana hay un pico de entre 15 y 20 microgramos por mililitro, mientras que a las 10 de la noche es muchísimo menor, entre 1 y 5. Simplemente que sepáis que durante el día es mayor la secreción, por eso muchas veces por las noches, vamos a llamarlo, duelen más las cosas, no es así, pero en un postoperatorio, por ejemplo, la primera, la segunda noche es complicado, por muchos calmantes que te den. ¿Por qué? Porque no tenemos esta secreción, bueno, principalmente porque no tenemos otros estímulos que nos distraigan y estamos concentrados en nuestro dolor, pero también porque no tenemos este glucocorticoide endógeno que nos defendería un poco de esta agresión a nuestro organismo. Porque por la noche, repito, baja mucho la secreción. Vamos a hablar un poco de las funciones. Repito, estoy hablando de corticoides endógenos del cortisol, pero estas funciones son las mismas que tendrían los fármacos corticoides, porque van a mimetizar las acciones del cortisol, solo que normalmente de una manera más intensa. Los fármacos van a ser más potentes que el cortisol, que es el corticoide endógeno. Así que las funciones van a ser parecidas. Este cortisol, repito, en el músculo va a producir debilidad muscular. Si bien es verdad que a niveles normales no produce esa debilidad, pero si hubiera una secreción exagerada, sí que habría esa debilidad porque disminuye el aporte de sangre al músculo y porque aumenta el catabolismo proteico, es decir, romper las proteínas. Ya sabéis que las proteínas es el alimento del músculo, es la estructura del músculo, mejor dicho. Hay funciones hidroelectrolíticas en las que también interfieren, pero en este caso los corticoides que más interfieren en estas funciones hidroelectrolíticas, como he avanzado antes, son los mineralocorticoides, más que el cortisol. Aumenta la retención de sodio, interviene en la pérdida de potasio, y tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides, como el cortisol, aumentan la tasa de filtración glomerular en el riñón, los dos. En el hueso, digamos, es parecido al músculo, digamos, va en contra,
por llamarlo así, del hueso. ¿Por qué? Porque inhiben los osteoblastos. Ya sabéis que hay dos células en la formación ósea. Osteoblastos favorecen el crecimiento óseo. Osteoclastos lo impiden o lo dificultan porque van en contra de la formación ósea. Así que se inhiben los osteoblastos. No solamente eso, sino que se inhibe la absorción intestinal y la excreción renal del calcio. Con lo cual, resorción ósea, en principio. Y esto irá detrás de algunos efectos secundarios que luego hablaremos de los glucocorticoides. Más cosas. A nivel cardiovascular, ¿qué hacen los corticoides? Bueno, pueden provocar hipertensión. ¿Por qué? Porque disminuyen una enzima que se llama óxido nitro, sintetasa. El óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es un vasodilatador endógeno muy importante. Si tú disminuyes esos niveles de vasodilatación porque estás disminuyendo la síntesis de óxido nítrico, pues puedes tener hipertensión, porque los vasos están menos dilatados, están más contraídos, ahora están más contraídos, más presión de la sangre sobre las paredes, más tensión arterial. Y además aumenta el número de receptores adrenérgicos. Vosotros no habéis dado el sistema adrenérgico, por lo menos desde el punto de vista farmacológico, pero que sepáis que los receptores adrenérgicos, alfa sobre todo, están en los vasos y cuando se activan estos receptores por mediadores que suelen ser catecolaminas, pues dopamina, serotonina, etcétera, etcétera, adrenalina, noradrenalina, todos estos neurotransmisores activan esos receptores en los vasos, contraen el vaso, suben la tensión arterial y resulta que los corticoides aumentan el número de estos receptores adrenérgicos, luego aumenta la posibilidad de una vasoconstricción. Obviamente tiene unas funciones antiinflamatorias y ahora nos pararemos más en detalle. Tiene un efecto inmunosupresor los corticoides, porque disminuye el número y activación de los linfocitos. Repito, estoy hablando del cortisol endógeno, pero de todo esto vamos a ver efectos de los fármacos corticoides. El sistema nervioso central influye en el estado de ánimo, esta secreción de cortisol endógena, y después, de manera muy importante, influye en funciones metabólicas. Vamos a pararnos aquí un momento en el metabolismo de la glucosa, porque el cortisol es muy importante en el metabolismo de la glucosa. Cortisol hace dos cosas, en el músculo y en el adipocito, es decir, en la célula del sistema muscular, en la célula de la grasa. En el músculo, ¿qué hace? Disminuye la captación de glucosa y aumenta la proteólisis. Ya hemos dicho que va en contra, digamos, del músculo. Le quita alimento, que es la glucosa, y rompe las proteínas. Y de ahí salen aminoácidos, obviamente. Cuando tú rompes una proteína, salen aminoácidos. En la grasa hace algo parecido. Disminuye el aporte de glucosa y aumenta la lipólisis. Y cuando tú haces eso, tienes ácidos grasos libres. Bueno, pues con ácidos grasos y con aminoácidos, eso va ligado para formar la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa. La glucosa se almacena como glucógeno y puede salir también a sangre. Por eso las personas a las cuales se les administran fármacos corticoides o tienen mucho cortisol pueden tener hiperglucemia, aumento de la glucosa en sangre, porque estamos favoreciendo la síntesis de glucosa a partir de estos aminoácidos y de ácidos grasos libres. Se sintetiza el glucógeno en el hígado y eso es un almacén de glucosa que puede liberarse a sangre y por lo tanto aumentarse la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre. Bien, hemos dicho que las funciones principales de los glucocorticoides, desde el punto de vista de lo que estamos hablando nosotros, que es la inflamación, y sobre todo en la fisioterapia, es el mecanismo antiinflamatorio. Mirad, un glucocorticoide, como habéis visto, pasa muy bien la membrana plasmática, porque es una sustancia muy lipófila. Y la membrana plasmática, ya sabéis, una bicapa lipídica, lipófila. Una vez dentro, se une a un receptor de glucocorticoides. ¿Vale? El glucocorticoide entra dentro de la membrana y se une a su receptor. Esto ocurre en el citoplasma, pero los dos de la mano, glucocorticoide y receptor, pasan al núcleo, donde está el ADN, y se une a una cierta maquinaria, que me da igual que la sepáis o no, una maquinaria de transcripción de genes. Lo que hace el glucocorticoide unido a su receptor es poner en marcha esta transcripción, es decir, favorecer la expresión de ciertos genes, en concreto de uno que se llama lipocortina. Esta lipocortina, ¿por qué es importante? Porque al aumentar su expresión, la función que hace la lipocortina es evitar la salida del ácido araquidónico de la célula, de la membrana, perdón, que es donde estaba escondido. Acordaros que el primer paso para toda la síntesis de los mediadores inflamatorios era que el ácido araquidónico se liberase. Y ahí se empezaba a metabolizar por la ciclosigenasa, dando prostaglandinas, tromboxano, etcétera, etcétera. Si nosotros evitamos
que el ácido araquidónico se libere porque estamos inhibiendo la enzima que lo libera, que es la fosfolipasa A2, gracias a esta expresión de la lipocortina, estamos impidiendo los mecanismos inflamatorios, porque ni siquiera va a haber araquidónico para producir mediadores inflamatorios. Este es el primer mecanismo, repito. Unión a receptores que se llaman receptores nucleares, porque te llevan al núcleo. Una vez que el glucocorticoide con su receptor llega al núcleo, interacciona con la maquinaria de transcripción celular, aumenta la expresión de la lipocortina. La lipocortina inhibe una enzima que se llama fosfolipasa 2 y esta inhibición provoca que el araquidónico no se libere de la membrana y por lo tanto no se metabolicen mediadores inflamatorios. Eso es un mecanismo antiinflamatorio, tiene más. Por ejemplo, no solamente el glucocorticoide ataca aquí, en la fosfolipasa 2, como acabo de comentar, sino que también inhibe la ciclooxigenasa 2, que repito, era la enzima principal responsable de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, prostaglandinas inflamatorias. Así que, segundo mecanismo antiinflamatorio. Primero, inhibición de la fosfolipasa 2. Segundo, inhibición de la ciclooxigenasa 2. Y más, tienen muchos más mecanismos antiinflamatorios, por eso son los antiinflamatorios tan potentes. Por ejemplo, revierte la permeabilidad de los capilares, que está muy aumentada en la inflamación y por eso sale líquido y se forma el edema. Bueno, pues eso se revierte con los glucocorticoides. Se inhibe el acúmulo de células de neutrófilos y macrófagos que en el sitio de inflamación. Acordaros, como comentábamos, que había alguna lipoxina que favorecía esa acumulación de neutrófilos y macrófagos que van a intentar combatir, por ejemplo, imaginar una infección bacteriana que está produciendo una inflamación de garganta, combatir esas bacterias y eso va a dar lugar a una inflamación. Inhibe la respuesta inmune, hemos visto que tiene cierto efecto inmunosupresor, con que inhibe linfocitos, monocitos. Inhibe la producción de interleuquinas inflamatorias, estas interleuquinas comenté en el tema anterior, que producían unos factores de adhesión que hacía que las células del sistema inmune se pegasen en el endotelio y se filtrasen hacia donde estaba la inflamación. Y además inhibe la liberación de enzimas lisosomales. Estas enzimas eran necesarias para que los macrófagos, entre otros, pudieran digerir agentes infecciosos como las bacterias. Todo eso se invierte o por lo menos se dificulta con estos antiinflamatorios. Así que, como podéis comprender, los glucocorticoides son antiinflamatorios muy potentes. ¿Quiénes son los glucocorticoides? Bueno, aquí he puesto los más conocidos y he puesto la potencia comparado al cortisol, que es el endógeno, y también su duración de acción. Los de duración de acción, porque es como más o menos se clasifican los glucocorticoides por la duración de la acción. Los largos, los de duración de acción larga, son la dexametasona y betametasona. ¿Vale? Los cortisones siempre acaban en ona o en sona. Beta y dexa, betametasona y dexametasona, son los más potentes y los de duración de acción más larga. Son 25 veces más potentes que el cortisol. Prednisolona y prednisona también son más potentes, unas 4 veces. Y después hay uno que es cortisona, que es muy parecido al cortisol. El cortisol recuerdo que es hidrocortisona y la sintética es cortisona, que es parecido, tiene una potencia parecida al cortisol y es de duración de acción muy corta. ¿Vale? Prednisolona y prednisona eran de duración intermedia. Estos son los glucocorticoides que manejamos normalmente en farmacología. Problemas de los glucocorticoides, porque hasta ahora todo lo que he dicho es bueno. Digamos que he explicado que tienen varios mecanismos antiinflamatorios, con lo cual son antiinflamatorios muy muy potentes. Pero tú te haces un E15 y no te pinchan glucocorticoides. Te tomas una INE. O tienes una pequeña inflamación y te dan ibuprofeno. O ya daréis vosotros ibuprofeno cuando podáis prescribir. No vais a prescribir un glucocorticoide. ¿Por qué? Por las reacciones adversas. Normalmente esto siempre viene aparejado. Fármacos potentes, reacciones adversas más graves que fármacos que no son tan potentes. La principal reacción adversa, y esto es lo más importante, la principal reacción adversa de los glucocorticoides es la supresión de la secreción endógena por feedback negativo. Vamos a explicar un poco esto. Voy a volver para atrás un momento para que veáis lo que me refiero. En el esquema que comentaba antes de la fisiología, he dicho que los glucocorticoides endógenos del cortisol, cuando se produce demasiado, hay un feedback negativo y deja de producirse corticotropina. ¿De acuerdo?
Eso es a lo que me refería al feedback negativo. Bueno, cuando damos fármacos glucocorticoides que son parecidos al cortisol, pero encima son mucho más potentes, corremos el riesgo de que se active ese feedback negativo, porque el organismo piensa que estamos sintetizando un montón de cortisol. No es así, lo que pasa es que estamos dando fármacos que son mucho más potentes que el cortisol. Por lo tanto, se activa ese feedback negativo. Vale. Si es una dosis única alta, no pasa nada. ¿Vale? El organismo no se afecta. Pero si estamos dando un tratamiento crónico de más de 2 semanas, esa atrofia de la secreción hormonal se cronifica. Con lo cual tenemos un problema. Porque en el momento que tú dejas de dar glucocorticoides, el organismo no es capaz de secretar ese cortisol endógeno. Porque ese feedback negativo no es de apagar y encender. Eso se ha atrofiado y por mucho que tú dejes de administrar el glucocorticoide externo y ya no haya, digamos, razones para un feedback, ese feedback negativo sigue ahí, porque los mecanismos se han cronificado. Y eso es un problema, porque podemos tener una insuficiencia suprarrenal aguda. Es decir, el organismo necesita ese cortisol. Ese cortisol es necesario, es fisiológico. Si no lo sintetizamos podemos tener problemas. Son unos síntomas muy difusos que no me voy a poner a citar aquí, el que quiera que lo busque, pero bueno. La regla de oro es esta. Cuando uno tiene un tratamiento de glucocorticoides alargado en el tiempo, no se puede parar de pronto. Ese tratamiento no se puede terminar de un día para otro. Hay que retirarlo de manera muy, muy, muy lenta y muy, muy gradual. Y lenta y gradual me refiero algunas veces a meses. ¿De acuerdo? Muy, muy lenta porque hay que darle tiempo a ese organismo a que supere toda esa inhibición que ha tenido durante tanto tiempo y él solo vaya sintetizando el cortisol de nuevo. ¿Quiénes son los glucocorticoides que más probablemente inhibirán este hipotálamo hipofisario e impedirá la secreción endógena de cortisol? Pues obviamente los más potentes, betametasona y dexametasona. Esta sería la dosis diaria por encima de la cual se suprime el eje hipofisario suprarrenal, que es a partir de 1,5 miligramos diarios en hombres y en mujeres se suprime ese eje, siempre que el tratamiento, repito, sea mayor de 2 semanas. Bueno, pues esto es un problema grande de los corticoides, pero hay muchos más. ¿Qué ocurre cuando estamos dando, repito, dosis, bueno, de glucocorticoides suprafisiológicas, es decir, más potentes que el cortisol? Pues tenemos bastantes reacciones adversas y que vienen un poco derivadas de todas las funciones que he comentado anteriormente del cortisol y por eso las he contado, para que veáis ahora que si damos fármacos que son más potentes que el cortisol, pues vamos a tener esas funciones pero exacerbadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, funciones metabólicas, pues podemos tener hiperglicemia o hiperglucemia, que es lo mismo, hiperlipidemia, obesidad. Podemos disminuir el crecimiento en niños y eso va un poco por esa resorción ósea que comentaba, se impide el crecimiento óseo. Podemos tener infecciones, recuerdo que tiene un efecto inmunosupresor, es decir, vamos a tener menos células del sistema inmune, con lo cual somos más propensos a coger una infección. Esto está en debate, la posible aparición de úlceras, es decir, la afección del sistema digestivo, que en teoría no debería ocurrir porque no estamos tocando a la COX-1, solamente a la COX-2. Acordaros cuando hablamos de los AINES, que la COX-1 era responsable de mantener la homeostasis en el estómago y en el riñón, que cuando usábamos AINES que además de la COX-2 inhibían la COX-1 teníamos un problema. Los glucocorticoides no afectan a la COX-1, solo a la COX-2, pero sí que parece que podría haber úlceras. Entonces este mecanismo está todavía en debate de por qué se podría producir. Glaucoma, es decir, esta enfermedad ocular también puede ocurrir por los glucocorticoides. Osteoporosis, vuelvo otra vez a la explicación de que había una resorción ósea, es decir, de que se dificulta el crecimiento óseo y eso puede provocar osteoporosis. Podemos tener efectos centrales de estimulación, excitación, alucinaciones, cambios de humor, en fin. Personas con tratamientos a dosis altas y largas de glucocorticoides es bastante normal que presenten unos cambios de humor y una excitación que es llamativa. Alteraciones cutáneas. Y si tenemos un compendio de todos estos síntomas, que a veces ocurre, tenemos lo que se llama un síndrome de Cushing. Y es esta ilustración que es muy, muy, muy famosa y nos indica un poco pues todos estos síntomas que podemos tener. Cuando como digo, tenemos un compendio de todos estos síntomas, tenemos lo que se llama el síndrome de Cushing. Hay cosas muy, muy indicativas de que esta persona está tomando tratamiento con glucocorticoides y es, por ejemplo, lo que se llama la cara de luna, la cara gorda, con papada y tal. Y esto es por los acúmulos de grasa que se producen con los glucocorticoides. Ya hemos contado que afecta a los adipocitos. En
En hombres se produce ginecomastia, es decir, crecimiento de las mamas, susceptibilidad a infecciones, eh, molestias gastrointestinales, repito que eso está un poco ahí. Debilidad muscular, por eso las extremidades son más finas. En fin, todo eso que he comentado, irritabilidad en el sistema nervioso central, hiperglucemia, todo, pero todo junto. Por ejemplo, esto es una foto también bastante conocida de los 70 y los 80 de un chico antes y después de un tratamiento con glucocorticoides. Esto es lo que me refería a lo de cara de luna. Es que no tiene nada que ver el chaval. Bueno, ¿y para qué utilizamos glucocorticoides, especialmente en vuestro entorno, en la fisioterapia? Obviamente, la aplicación que más os interesa a vosotros es la antiinflamación, ¿vale? La indicación es como antiinflamatorio para artritis reumatoide muchas veces, tendinitis crónica, etcétera, etcétera. Pero también tiene un montón de indicaciones derivadas de todo ese montón de funciones que hemos visto. Trastorno inmunológico, alergia, son muy útiles en las alergias si algunos sois alérgicos. Probablemente algunos de los fármacos que estáis tomando son glucocorticoides, se me ocurre la astilsona, por ejemplo. Enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, cáncer. El cáncer, muchos protocolos quimioterápicos llevan glucocorticoides. En trasplante, es obvio, porque ya sabéis que los trasplantados toman inmunosupresores para disminuir la posibilidad de rechazar el órgano. Bueno, pues esto ayuda porque tiene cierto efecto inmunosupresor, además del efecto antiinflamatorio postquirúrgico, los inmunosupresores, los glucocorticoides. No quiero que sepáis la marca, pero simplemente que sepáis, por ejemplo, el Urbasón, que supongo que todo el mundo lo conoce, en las reacciones alérgicas graves o agudas, tú vas a que te pongan algo y te ponen Urbasón, ¿de acuerdo? Y también los hay comprimidos, pero es muy típico el pinchazo de Urbasón, una picadura de abeja, algo así, que te desencadena una reacción alérgica, y Urbasón es metilprednisolona, que es un corticoide. Dexametasona es otro de estos, ya he comentado, uno de los más potentes y de vida media más larga, y se utilizan varias presentaciones: colicursis gentadexa, que es un colirio también para la otitis; fortecortin, esto es muy conocido, las inyecciones de dexametasona en infiltraciones. Ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿de acuerdo? Unos usos terapéuticos muy variados que vienen dados por unas funciones fisiológicas del cortisol muy variadas. Como decía, vamos a hablar un poco de las infiltraciones, que conozcáis un poco, bueno, cuál es la base farmacológica de estas infiltraciones. Una infiltración es una combinación de corticoides más anestésico local. A ver, infiltraciones puede haber de varios tipos, pero lo que voy a comentar hoy son las infiltraciones de corticoides más anestésico local. Lo que hacemos es aplicar el principio activo directamente en donde hace falta. Se me ocurre, por ejemplo, en la rodilla, una artrosis de rodilla, ¿vale? Para suprimir localmente la inflamación, disminuir o suprimir, si somos afortunados, el dolor y mejorar la funcionalidad de la articulación, en este caso, un hombro o una rodilla. Se producen o se utilizan sobre todo en inflamaciones articulares, de tejidos blandos. No podemos infiltrar, esto que vemos muchas veces a los futbolistas: va a jugar infiltrado, eso son locuras, ¿vale? Locuras, porque en una misma articulación, más de 3 veces al año, diría yo, es una locura, porque podemos dañar la articulación. Entonces, lo de las infiltraciones hay que tener cuidado. Me gustaría que vierais, y por eso lo he colgado en el campus virtual, un artículo que hay que habla de las infiltraciones de corticoides en anestésico local. Ahora voy a entrar un poquito en detalle en el hombro, ¿vale? Está bastante bien, con muchas imágenes, y yo creo que os conviene echarle un vistazo. Está puesto en el campus virtual, en este tema de antiinflamatorios. ¿Cuándo está contraindicada una infiltración de corticoides más anestésico local? Bueno, cuando en lugar de la inyección ahí no se pueda pinchar porque haya una infección. Cuando haya una inestabilidad o, por supuesto, una fractura articular, es decir, cuando esa articulación esté afectada. Cuando haya una sospecha de artritis séptica, un tipo de artritis cuyo origen está en una infección por un microorganismo, ahí no se recomienda o está contraindicado la infiltración. Cuando en el lugar de la inyección o cuando la persona sufra psoriasis y por lo tanto dermatológicamente esté desaconsejado pinchar ahí. O cuando tengas una hipersensibilidad, es decir, que seas alérgico a alguno de los componentes, o bien del corticoide o bien del anestésico local. Por eso siempre se tiene que tener una ampolla de adrenalina lista. No vaya a ser que la persona a la que se está infiltrando
sea alérgico y desarrolle un shock anafiláctico y tengamos un problema gordo. Entonces siempre hay que tener una ampolla de adrenalina cuando se realizan estas técnicas. ¿Y qué puede ocurrir? Estoy contando lo malo por ahora. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué complicaciones se pueden ver cuando se realiza una infiltración? Podríamos tener una infección articular, siempre que pinchemos y tengamos una técnica invasiva, podemos producir una infección. Artritis por microcristales que se produzcan por los fármacos. Alteración de los niveles de glucosa, ya he comentado que los corticoides son hiperglucémicos y por eso, sobre todo si es diabético el paciente, tenemos que tener cuidado. O el problema que comentaba antes de infiltrar repetidamente en la misma articulación, podemos tener una lesión del cartílago y es peor el remedio que la enfermedad. Así que todo esto, repito, son complicaciones que se pueden derivar de una infiltración y que vuelvo a incidir en que le echen un vistazo al artículo. ¿Y quiénes son? Los corticoides, los anestésicos locales, pues muy variados. En corticoides pues podemos usar dexametasona, triamcinolona, betametasona, metilprednisolona. Y en anestésicos locales, que los voy a mencionar en el próximo tema, en la próxima clase, vamos a hablar de casi todo lo que acabe en caína es un anestésico local, o todo lo que acabe en caína es anestésico local. Uno de los más utilizados, mepivacaína o bupivacaína. Si vais al dentista y os ponen anestesia para poneros un empaste, eso es un anestésico local y seguro que acaba en caína. Por comentaros alguna marca que os suene, por si estáis presentes, veis alguna infiltración, Celestone se utiliza mucho, que es betametasona, que he comentado que es uno de los corticoides más potentes y de mayor duración de acción. Y mepivacaína, y la marca se llama Scandinipsa, es un anestésico local que se usa mucho. Hay una cosa, cuando veáis anestésico local, muchos vienen con o sin epinefrina. Epinefrina, que sepáis, es adrenalina, es lo mismo. Bueno, pues hay Scandinipsa con epinefrina y Scandinipsa sin vasoconstrictor, porque la epinefrina, la adrenalina, es un vasoconstrictor. ¿Por qué quieres tú provocar vasoconstricción? Porque daos cuenta que lo que buscamos es un efecto local. Si te pinchas un hombro, en el hombro. ¿Te interesa que eso se absorba la sangre y la sangre se lleve el fármaco y lo reparta por todo el organismo? No. No estamos buscando un efecto sistémico, estamos buscando un efecto local. Interesa que eso se quede ahí en ese tejido. Con lo cual, un plus puede ser contraer los vasos de esa zona, reducir el flujo sanguíneo y disminuir la posibilidad de que la sangre arrastre nuestro fármaco fuera del sitio de acción. Por eso algunas veces usamos anestésicos locales con un vasoconstrictor, como puede ser adrenalina o epinefrina, que repito que es lo mismo. Así que esta combinación Celestone Scandinipsa, por comentaros una, hay muchas combinaciones, es bastante utilizada. Y ya para acabar, vuelvo otra vez al artículo, y vuelvo porque es un artículo, está bastante bien, está en español, que bueno, mejora un poco la comprensión para que lo veáis. En este ejemplo de corticoide y anestésico local, que se pincha para el hombro doloroso, problemas en la articulación del hombro, vemos que se puede hacer la técnica de varias maneras, entrando por la vía posterior, vía lateral, vía anterior. Se utiliza el doble de corticoide que de anestésico, ¿vale? 2 centímetros cúbicos de corticoide, 1 centímetro cúbico de anestésico, ¿vale? Pero hay muchas técnicas y por lo tanto muchas combinaciones distintas. Bueno, pues con esto acabamos los corticoides y en realidad acabamos con todo lo que era antiinflamatorios. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo y continuaremos la clase siguiente con otro perfil, en este caso sobre el dolor, porque vamos a hablar de los anestésicos locales.